Bueno, muchas gracias a Wilmar, a Omar y a los demás comisionados por esta invitación a la celebración del Día del Topógrafo. Mi nombre es Daniel Páez y estoy muy agradecido por esta oportunidad de tener esta charla magistral y poder abrir un poco este panel de discusión que tenemos. Mi presentación hoy la he llamado Coordenadas y el Catastro y voy a tratar de hacer un vínculo entre las necesidades catastrales que tenemos en Colombia y este cambio de coordenadas para proponer algunas ideas de cuáles deben ser las lecciones aprendidas de este proceso de catastro y los nuevos sistemas origen nacional de coordenadas proyectadas en Colombia y hacer unas propuestas de cuáles deberían ser las prioridades, no solamente del Consejo, sino también en general de la topografía en Colombia. Un poco sobre mí, soy Daniel Páez, estudié un doctorado en topografía en Australia, originalmente ingeniero civil de la Universidad de los Andes, y me he dedicado en los últimos años al tema de administración de tierras y temas desarrollados siempre con el desarrollo de la topografía. Tengo el gusto de estar trabajando en este momento para el gobierno de Australia. Tengo varias experiencias y he acumulado alrededor de 20 años de experiencia en los temas relacionados con administración de tierras y temas de topografía. Mi pasión es trabajar de cerca en el campo, en las situaciones que están pasando y interactuar con las personas. Aquí pueden ver unas fotos sobre el desafortunado deslizamiento que hubo en Mocoa, que tuvo tantos problemas, y ahí tuve la oportunidad de participar como uno de los primeros equipos técnicos que fueron a colaborar en la evaluación de la situación, pero también viajo internacionalmente cuando se podía en COVID, pero sigo haciéndolo mucho virtual, y aquí hay unas fotos de esos tiempos que he estado internacionalmente, tanto en Vietnam, la foto de arriba, en la oficina de registro de Hanoi, como en la Asociación de Topógrafos de Ghana, la foto de abajo. Hablo tengo muchas perspectivas. Soy profesor de la Universidad de Melbourne, tengo una compañía privada y trabajo en este momento para el gobierno federal de Australia en el desarrollo de un sistema de información para mejorar todos los temas relacionados con los vehículos pesados. Me gusta mucho escribir y publicar. Acabamos de sacar un libro con el profesor Ava Rajagopal y Greg Foliente que se llama Geospatial Information and Community Resilience, COVID-19 Pandemic. La pandemia del COVID-19, la información geoespacial y la resiliencia comunitaria. Acaba de ser publicado, es completamente gratis, los invito a que puedan leerlo. También tengo otras publicaciones más técnicas en temas de modelación de datos y temas relacionados con el desarrollo sostenible. En mis actividades internacionales soy presidente de la FIC y debo aprovechar este momento para agradecer inmensamente a mis colegas de la FIC que apoyaron el desarrollo de estos cursos de capacitación que estamos haciendo con el Consejo Nacional Profesional de Topografía. Estos cursos de capacitación son importantes para nosotros y aprendemos muchísimo en ellos. He tenido la oportunidad de conectarme nuevamente con los temas de topografía en Colombia y ha sido una gran oportunidad poderlo hacer. Entonces, en la Comisión 7 estamos muy dedicados en esos temas de construir capacidad y el tema de la Comisión 7 de la FIC, recuerden que son 10 comisiones, la 7 es relacionada con catastro y administración de tierras. La FIC significa la Federación Internacional de Geómatas o de Topógrafos, geometres, que es la palabra topógrafo en francés, más de 100 años de antigüedad, y hay unos puntos fundamentales que nosotros nos dedicamos a desarrollar en la Comisión 7. Uno de ellos es el estándar mundial para administración de tierras, que es el LADM, pues la versión que está usando Colombia, que es una versión pasada, se está siendo renovado por la FIC, liderado por un grupo de expertos. Eso es parte de las labores que tenemos en la Comisión 7. Tenemos otros temas muy importantes también, temas de adelantamientos topográficos, de tecnologías, de modernización de temas relacionados con la administración de tierras y el catastro. Yo lo veo un poco, nuestro papel de la FIC es como ser el tablero en donde se juegan muchas piezas. Nosotros no jugamos en favor del sector público, del sector privado, no tomamos posiciones
tratamos de ser un sitio de encuentro de ideas y en este caso pues ha sido muy grato tener esa cooperación con el Consejo Nacional Profesional de Topografía para desarrollar cursos de capacitación y fomentar ese crecimiento de la capacitación al interior del gremio de topografía en Colombia. Ahora, quiero poner esta charla en un contexto internacional. Claro que la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero el norte de la humanidad, si lo podemos llamar, no ha cambiado mucho. Creo que hay muchas diferencias y hay grandes complejidades al interior de las naciones. Y vemos un fuerte cambio entre los polos de poder, entre ese monopolio que tenía Estados Unidos hacia una transición hacia China. Y en esta transición, pues siempre hay diferencias, pero lo que no ha cambiado es cuáles son las metas que debemos de tener como la humanidad. Y esas metas, donde China y Estados Unidos y las otras grandes potencias, como Rusia, como los países europeos y hasta el mismo Colombia, ha tenido un compromiso de decir, este es el norte. Se llaman las metas de desarrollo sostenible. SDGs o SDGs por sus siglas en inglés. Ese es el norte. Y es un norte que nos cubre a todos, particularmente en la topografía. Porque si algo es claro, es que muchas de esas metas, claramente 5, están directamente relacionadas con la Tierra. Y directamente relacionados con los trabajos que nosotros hacemos en desarrollo, que tienen una implicación importante en las comunidades. Claro, esta charla me va a enfocar muchísimo al tema de catastro de administración de tierras, porque es un enfoque general y cómo el nuevo sistema de coordenadas tiene un impacto y cuáles son las ventajas y desventajas en ese impacto. Pero lo que sí es claro es que el tema catastral es fundamental para todos los países y hacia allá apuntan muchas de las metas de desarrollo sostenible que todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo. Seamos muy claros en eso. Hay unas metas generales que todos los países se han puesto de acuerdo y que todos están tratando de conseguir y ayudar a otros a conseguir. Entonces el desarrollo internacional, por ejemplo, está muy fundamentado en eso, en lograr que se cumplan estas metas. No podemos verlas todas las 17 metas. Hay unas que directamente son relacionadas con la Tierra y que a nosotros los topógrafos nos afecta de una forma importante. ¿Cuáles son? La primera, la reducción de la pobreza o eliminar la pobreza. Esa es fundamental. Muchísimas de las labores que nosotros tenemos cuando hacemos carreteras, construcciones, ayudamos a la operación de una mina, eso ayuda a reducir la pobreza. Reducir el hambre es fundamental y la equidad de género es fundamental. Hemos visto cómo si una buena administración de tierra de catastro puede lograr reducir esa presión muy grande de la inequidad entre hombres y mujeres. También está el tema del desarrollo de las ciudades y algo fundamental, el desarrollo del medio ambiente. Todas esas metas, nosotros tenemos una relación directa. Ahora, desde el contexto mundial, Colombia es uno de los países que tiene unos problemas catastrales graves, porque tenemos grandes zonas del país que están a la deriva. Es como tener un gran inventario en un supermercado y no saber qué tenemos. Eso nos pasa a nosotros con la tierra. Porque el catastro es eso, es un inventario. Es como el inventario de la tienda. Tenemos tierras agrícolas para este señor, tenemos tierras privadas, tenemos tierras del gobierno, los parques nacionales. Pero si usted no tiene un buen inventario, es imposible saber qué está pasando en esa tienda. Y eso nos pasa a nosotros en Colombia. Grandes proporciones de la tierra, más de un tercio en área, no sabemos qué está pasando. Y en las pocas zonas que sabemos, se ha deteriorado el catastro. En los últimos años se ha deteriorado, de acuerdo a la información que tenemos, se ha dañado la calidad de la información que tenemos. Entonces, si queremos tener una buena administración de tierras, si queremos lograr lograr reducir la pobreza, reducir el hambre, poder cuidar el medio ambiente, necesitamos tener una buena administración de las tierras. En eso no hay duda. No hay conflicto entre los expertos. Claro, cómo llegar allá es muy difícil. Colombia ha tomado un camino y ha hecho unos pasos que ya hablaremos si queremos que son importantes. Y uno de esos pasos para lograr el catastro es esta propuesta de un origen único. ¿Será que sí nos lleva allá? Vamos a ver. Lo que sí es claro es que sí es posible hacer unos cambios importantes. Miren ustedes las metas que se ha puesto Indonesia en
dar títulos y poder registrar la tierra. Porque nosotros tenemos un título, un sistema registral, no un sistema de títulos. Ellos tienen un sistema de títulos. Independientemente, es darle seguridad a la tierra. Y ustedes pueden ver en esta gráfica que a medida que ha avanzado el tiempo, han cumplido sus metas. Y estamos hablando de millones de títulos al año. Millones de títulos al año. Ellos arrancaron en el 2017 con alrededor de 7 millones de registros, casi 10 en el 2018, casi 20 en el 2019, casi 30 en el 2020, casi 40 en la meta para el 2021, casi la cumplen. Y así ha ido aumentando rápidamente su capacidad de dar seguridad de la tierra. Entonces, sí es posible en un cambio rápido. Aunque estamos en una situación precaria en Colombia, la experiencia internacional nos muestra que sí es posible, pero hay que hacer pasos agigantados y hay que tomar decisiones grandes. Por ejemplo, en Indonesia, eso es un tema particular para ellos, lo más importante era decidir qué es tierra privada y qué es parque nacional o qué es baldío, lo que llamamos en Colombia. ¿Cuáles son esas tres dimensiones y cómo se clasifican y cómo se dividen? Eso era la parte fundamental. Y yo creo que ahí hay unas experiencias importantes para aprender, pero lo más importante para aprender es que es posible. Usted puede traer con las tecnologías, con innovación y con muchísimo esfuerzo y compromiso del país, cambiar el sistema catastral en un corto plazo. Yo creo que Indonesia lo va a cambiar en 10 años. Llevan 5, necesitan otros 5 y va a haber un cambio fundamental para Indonesia. Y en esto Colombia tiene una oportunidad muy grande. Si yo miro lo que hacen países desarrollados y países en desarrollo, pues son muy diferentes, pero se unen en unos puntos que en Colombia son muy importantes, que son, por un lado, la automatización y por otro, la participación privada. El concepto que tenemos en este momento operador catastral, con unos gestores catastrales que llevan a un sistema catastral nacional. Eso es que veo una oportunidad ahí de involucrar a los operadores catastrales, pero también veo una oportunidad para el tema de automatización. Porque es que la automatización no es solamente para los carros. Claro que todos soñamos con tener un carro que se maneje solo y seguramente lo vamos a conseguir en los próximos 5 años. Pero la automatización está tomando unos pasos agigantados en muchos procesos que nosotros vemos. Procesos agrícolas, por ejemplo, la recolección de fruta. Procesos relacionados a la industria. Procesos relacionados con el manejo de personal, con la interacción entre clientes y productores. Esa interacción nos está haciendo que haya una gran capacidad de agilizar los sistemas. Un ejemplo de automatización. En Ghana, como no hay una buena cédula y hay dudas sobre los papeles de identidad que existen, los computadores, cuando van a hacer las transacciones, tratan de tener inteligencia artificial usando la información física, cámara, computer vision o visión del computador, tomando interacciones con voces, tratando de mirar los registros de los celulares para saber si esa persona que está haciendo ese registro, ese cambio, es la persona que dice que ser. Entonces, hay muchas formas de utilizar esa inteligencia artificial. Pero entonces, para el desarrollo del catastro, que espero todos estemos de acuerdo que es fundamental para Colombia, ¿cómo ayuda el cambio de coordenadas al desarrollo de este gran proyecto catastral? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Antes de tratar de contestar esas preguntas en este conversatorio, quiero irme primero y hablar sobre un tema fundamental que es qué es lo que ha cambiado y tratar de dar claridad sobre ese cambio. Y aquí quiero agradecer muchísimo tanto a los estudiantes que participaron en el curso que hicimos de actualización profesional en el origen único, que es la nueva norma, ya lo veremos en un segundo, sobre el sistema proyectado de coordenadas para Colombia, y también la excelente cooperación y participación que hemos tenido con el IGAC, que nos ha proveído la información dada. ¿Hay problemas? Sí. Pero veamos un poco qué es lo que cambió y a partir de ahí veamos si nos va a servir o no para el desarrollo del sistema catastral. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas es la forma como nos ponemos de acuerdo para medir las cosas en topografía. Obviamente y en otras áreas, pero particularmente la topografía. Y es fundamental para todo tipo de levantamiento que se haga. Cartográfico, topográfico, de geodesia. Todo tiene que tener un sistema de coordenadas en los cuales nos ponemos de acuerdo cómo se miden las cosas.
Y para eso, un sistema de coordenadas es el corazón, es el centro de ser capaces los sistemas de transferir información e integrarse en grandes bases de datos que nos permitan tomar mejores decisiones, que nos permitan construir ese registro de todas las tierras que existen en Colombia. ¿Dónde están? ¿De quién son? ¿Qué tan grandes son? ¿Cuáles son el área? Todo eso se logra gracias a un sistema de coordenadas. Y hay unos estándares internacionales que Colombia ha tratado de construir al interior de sus normas. Pero ojo, no es intuitivo. Esta gráfica la veíamos en la clase. Algunos de ustedes me podrían decir si ven 4 maderos o hay 3 maderos. ¿Quiénes de ustedes ven 3? ¿Quiénes ven 4? Porque todo eso depende desde el punto en que yo lo vea. Yo a veces lo miro y veo 3. Yo a veces lo miro y veo 4. Si me acerco al señor que dice 4, veo más 4. Si me acerco más al señor de 3, veo más 3. Lo mismo pasa con un sistema de coordenadas. Si no nos ponemos de acuerdo, es muy difícil decir si estamos viendo lo mismo y estamos en el mismo lugar. Y eso es fundamental. Tenemos que ponernos de acuerdo. O si no, es imposible medir. No importa con qué tanta precisión usted pueda medir. Aquí hay muchos detalles para darles, pero de ahí parte el sistema de latitud y longitud que existe en el mundo. De esa necesidad de miramos todo desde un mismo punto de vista para que nos dé lo mismo. Para que usted me diga dónde está ese barco y todos sepan dónde está ese barco y todos estemos de acuerdo que ese es el barco que todos estamos viendo. El avión, el tren, para ir a hacer un rescate, para construir los límites internacionales entre los países, para saber si alguien está pescando en aguas ilegales, para saber dónde hay un intercambio o un conflicto entre las naciones. Pero cuidado, esta frase me encanta. Nada es perfecto. La felicidad es sospechosa y nada es así de fácil. No es simplemente que nos pongamos de acuerdo en funcionar las cosas. No. Tenemos que trabajar en construir esa capacidad de poner un sistema de coordenadas que se pueda utilizar. Y ahí hay problemas en Colombia. Ahí hay problemas en Colombia. Porque hemos tenido muchos cambios. Yo cuando veo la estabilidad del sistema de coordenadas en Australia, tanto geográficas como proyectadas, ha sido una estabilidad que el primer cambio fue en el 66, el segundo en el 94 y el tercero en el 2020. Mire usted la distancia entre cambios. Alrededor de 15 años o 20 años en otros casos. Casi 20 años en el primero, en el segundo y el segundo, el tercero. Eso es una gran importancia de la estabilidad que ha habido. Porque esos cambios son fundamentales y hay que hacerlos con cuidado. Con cuidado. Porque nada es perfecto, tanta felicidad es sospechosa y nada así de fácil. Claro, arranquemos siendo muy claros. El sistema longitud, latitud, no nos vamos a meter acá, que está construido a partir de un estándar internacional que nos permite tener unas coordenadas geocéntricas, ojo, siendo muy claro, geocéntricas nos miden a partir de un punto central de la Tierra con ángulos y asume que la Tierra es redonda. Vamos a llamar esas coordenadas geográficas. En Colombia, con este cambio que se hizo de origen único, no cambia. Ese se mantiene, se confirma, es más. Y está construido bajo el estándar internacional. Es llamada la coordenada en el Sistema Internacional de Registro de Coordenadas EPSG. Los invito a que lo visiten para que lo vean en internet. Es la 3115. Ese es el número único del Sistema de Coordenadas de Colombia. Y Colombia dice, en Colombia se mide así. Y ese tiene unas características muy particulares. Tiene la elipsoide en el GRS de 1980, que ahora se ha acercado muchísimo al WGS 84, y tiene unas propiedades únicas y particulares que hemos asumido para Colombia, y están registradas y todos las conocen y están puestas en el sistema internacional. Y lo más importante es que hacen parte de un sistema geodésico llamado Magna Circas, que básicamente ajusta esas coordenadas geográficas con base a los movimientos que se hacen de las placas tectónicas. Esto no cambió. Esto no cambió. El origen único no toca este sistema geográfico donde la Tierra es redonda. Y Magna Circus sigue siendo el sistema fundamental para medir las velocidades con las cuales se mueven las placas en las diferentes zonas de la Tierra. Entonces, ¿qué fue lo que cambió?
Y esto se vuelve lo fundamental de preguntarnos, ¿qué fue lo que cambió? Y aquí es donde va a haber claridad plena, sin duda, porque creo que, aunque el cambio ha sido muy rápido, ha tenido unos problemas significativos en llevar la comunicación, hay claridad que qué fue lo que cambió. Que es bueno o malo, ya pondré unas tesis para que las discutamos en este panel y lo hagamos como parte de la celebración del Día del Topógrafo. Pero muy importante que tengamos claro qué es lo que cambió, que no, que tengo en mi mente es unas dudas todavía sobre lo que existe. Recuerden que estas coordenadas geográficas que miden el ángulo no es suficiente para poder ver de una forma clara lo que tenemos. Necesitamos ver el mundo de una forma plana. Y ahí es donde hay unas mejoras que se deben de hacer al sistema de coordenadas que llamamos unas proyecciones. Porque es que donde yo me encuentro, la gravedad hace que yo sienta que todo es plano porque me está jalando hacia el centro de la Tierra. La Tierra no es plana, pero como estoy en un punto de la gravedad y siempre me está jalando hacia ese punto, yo puedo asumir por el tamaño de la Tierra y esa fuerza de gravedad hacia el centro, el núcleo de la Tierra, que la Tierra es plana en zonas pequeñas. Ya lo veremos con más calma. Entonces, en esto construimos unos modelos matemáticos en los cuales tengo una elipsoide y un geoide. Podemos entrar mucho en detalle, pero básicamente estoy tratando de simplificar de forma matemática y con las mediciones que tenga cuáles son las diferentes gravedades en la Tierra y cuáles son ese centro que me sirve desde el punto de vista matemático para poder calcular coordenadas. Ahora, claro, todo esto parte de unas aproximaciones. Nuestro mundo es tan complejo, miren ustedes la Tierra alrededor, que tengo que simplificarlo. Y a esa simplificación siempre hay errores. Nada es perfecto, de eso no dan tanto, y siempre uno tiene que ser curioso de cuál es la dificultad para implementar esos modelos. Como la Tierra es redonda y yo necesito trabajar plano, desarrollo unas proyecciones. Y aquí nos podemos dedicar mucho tiempo y ver cómo esas proyecciones son diferentes dependiendo de dónde se encuentra usted en la Tierra. Dado que nos encontramos en el Ecuador, las proyecciones más llamadas o las que más se ajustan para reducir el error, acuérdense que el proyectar estamos causando error, son las cilíndricas. Y en particular, las cuales yo logro poner un cilindro que mientras que el cilindro está asumiendo una tierra que se puede aplanar a la del cilindro, la Tierra es redonda. Entonces aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en el caso de una transformación para proyectarlo de geográfica o redonda a plana, pues es básicamente, miren esta línea es la verdadera Tierra y esta es la forma como lo simplifico. Claro, estos son tamaños muy grandes, son tamaños muy grandes, pero es mostrar que yo siempre voy a tener errores y voy a tener complejidades cuando trato de transferir algo que es redondo a plano. Ahora, podemos entrar en mucho más detalle cómo funciona la coordenada, la transformación que se hizo, la proyección para volver nuestra tierra plana en las diferentes partes de Colombia. Es importante, y yo creo que la literatura es importante leer. Podemos, Gauss-Kruger, como hizo un cilindro que va con el ecuador, las condiciones bajo las cuales se proyecta, eso es importante. Yo creo que aquí lo importante es saber que ese sistema, Gauss-Kruger, era el que generó los que ya no existen, 6 centros. Ya no existen. Ya no existen estos 6 centros. Estos centros eran el sistema anterior, donde yo tenía 6 centros diferentes y que bajo este centro yo minimizaba el error al ubicarme en 6 partes diferentes, incluido el insular, que es el que cubre San Andrés y Providencia. Este es el pasado. Lo muestro claramente como el pasado. Sigue siendo una transformación a partir de la Tierra redonda de nuestro sistema geocéntrico, pero esta era la transformación anterior que ya no existe. ¿Sigue siendo una transformación Gauss-Kruger? Sí, esta era así y la nueva también es igual, pero esto ya es el pasado. Esto es el pasado. Y es el pasado, ya entraremos en más detalle, porque esto tenía un problema para la integración de datos y era que
habían 6 puntos en Colombia que tenían la misma coordenada millón-millón. Eran 6 puntos. Y por consiguiente, la repetición de coordenadas hace muy complejo para un sistema integrarse. Más aún cuando en los bordes de esos centros los puntos pueden tener coordenadas totalmente diferentes dependiendo en qué centro se encuentra usted. Eso hace que la continuidad de un sistema catastral, que lo ideal es tener es una concha de retazos, donde cada retazo es un predio y la concha es continua y cubre todo el país. Eso se llama el parcel fabric, la tela de los predios. Y es una concha que debe ser completa, como la concha de nuestras camas. Cubre toda la cama y uno puede dormir completamente. Y eso es lo importante, es entender que para tener una concha continua, para tener una tela de todos los predios en Colombia, no podíamos tener estos cortes. Era imposible. Usted no podía tener un corte que tuviera una coordenada y otra, o que un predio pasara, un parque nacional de grandes dimensiones pasara sobre las dos coordenadas. Porque en ese momento la concha queda con dudas, con dificultades y con problemas. Esa era una de las razones por las cuales este sistema de 6 centros, que reduce el error, ya lo veremos la diferencia con el nuevo, no funciona. No funciona y ya no existe. Hay unos coordenadas que se levantaron ahí, pero esas se deben de traer al nuevo sistema. No hay excusa en este momento para estar usando este sistema de coordenadas. El nuevo sistema de coordenadas, en vez de ser tangente, como eran esos 5 centros, es secante. Es un plano de proyección que es secante. El cilindro es secante. Y eso trae unas condiciones matemáticas importantes que se deben de cambiar. Y esas se cambian y se cumplen bajo esa nueva norma y generan este cilindro secante. Pero ojo, nada es fácil, de eso no dan tanto, aquí hay problemas. Cuando hago eso, si ustedes miran el plano de proyección, esta es la Tierra verdadera. Cuando estoy fuera en la secante del plano de la Tierra verdadera, las distancias son más largas. Cuando estoy al interior son más cortas. Anteriormente, a ser tangente, solamente sabía yo que existían mayores áreas, mayores longitudes que al medirse. Pero en unas zonas mayores y otras menores. Y los otros 6 centros, para cubrir a todo Colombia, teníamos 6 centros. Entonces teníamos un error muchísimo menor. Normalmente esos centros cubrían 3 grados y 3 grados de la Tierra. Y en cubre 12 grados. Entonces estábamos simplificando anteriormente con 6 centros, 12 grados, y ahora lo estamos haciendo con un solo centro. Naturalmente hay una simplificación mayor errores, mayor complejidad en el cálculo de los datos. Y eso hay que reconocer. En este nuevo sistema de coordenadas se genera una simplificación mayor de la realidad. Se pierde granularidad y nos volvemos a tratar de simplificar todo Colombia con un nuevo sistema que cubre 12 grados. ¿Eso qué consecuencias tiene? Ya lo veremos en las siguientes diapositivas. Pero ahora, ojo, tengo un solo centro, pero ese centro no es Bogotá, olvídense de eso. Es un centro específico, lo vamos a mostrar en esta coordenada, y se llama central. Y no se puso en Bogotá porque Bogotá no se encuentra en un buen punto geográfico para reducir el error tanto en las zonas estes como en las oestes de Colombia. Bogotá no es el nuevo centro del origen único o del CTM12. No es. El nuevo centro del CTM12 es en un punto aleatorio que se ubicó en tal forma que se reducía el error tanto en las zonas estes como oestes, porque recuerden que en las zonas centrales las áreas son más cortas, en los extremos son más grandes. Si se ponía inclinado hacia un lado, Bogotá, inclinado hacia un lado, ustedes pueden ver acá, se generarían más errores en las zonas estes del país, en el oriente del país. Si se pone en un centro aleatorio, lo vuelve en una zona mucho más balanceada. Entonces, eso se llama central. Y está a punto, está puesto una coordenada que es latitud 4, longitud 37 oeste. Perdón, 73 oeste. Longitud 4 norte, 73 oeste. Punto. Ahí está ubicado aleatoriamente para tratar de reducir el error. Y se crean unos nuevos
falsos nortes, falsos estes, que es 2 millones y 5 millones para que no tengamos coordenadas negativas, y tratar de eliminar confusiones con las anteriores coordenadas. Solamente se utilizan estas coordenadas, o sea que si usted se encuentra al este de ese punto, pues va a tener unas coordenadas menos de 5 millones, al oeste más de 5 millones. Un solo sistema de coordenadas para todos. Hay unas escalas de factor, unas condiciones técnicas que no corresponden a esta charla, pero que nos dejan claro que ese nuevo punto, origen nacional, no es Bogotá, es un punto que trata de minimizar el error, asumiendo que se necesita un solo sistema de coordenadas. Y desde el inicio, los desarrolladores del sistema, que es la cooperación suiza, y la entidad que lo adoptó, que es el IGAC, ha hecho una claridad en sus documentos técnicos sobre esa realidad. Ciertos puntos del país, si usted los utiliza para calcular longitudes y áreas, van a terminar con áreas más grandes o más chiquitas y longitudes más grandes o más chiquitas. Ahora bien, en la transferencia de coordenadas, ojo aquí, no hay error. Usted no cambia la ubicación del punto cuando paso de una coordenada geográfica, latitud, longitud, la que nos tiene el GPS, a los orígenes anteriores que teníamos y pasarlas al nuevo centro. Ahí es una operación matemática que no genera error. Cuando calculo áreas, cuando calculo longitudes, sí hay error, pero en las coordenadas no, porque me estoy moviendo en esta línea central desde el punto en la Tierra a esas coordenadas, a esas proyecciones que pueden ser o tangente o secante, pero ahí no hay error. Ahí no hay error. Cuando yo transfiera todos los puntos que recogí en los antiguos, oriente, oeste, oeste, los 6 puntos que habían anteriormente y los traiga a este origen único, ahí no hay error. Hay error en el momento en que envía las áreas y las longitudes, como lo hablamos en el curso. Claro, aquí nos podemos meter mucho en el detalle técnico, no quisiera tomar mucho más tiempo, pero ver que existen retos muy graves desde el punto de vista de las alturas. Y ahí, pues, genero dificultades para el tema de los levantamientos topográficos. Pues, obviamente, nos queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Leamos el texto, directamente el texto de la argumentación que nos da el IGAC de por qué el cambio. 1. Facilita la integración de una única base de datos en coordenadas planas para todo el territorio. 2. Elimina problemas de ambigüedad y posibles equivocaciones en los datos. 3. Permite representaciones desde escalas mayores, 1 a 1000, hasta escalas regionales 1 a 1.500.000. 4. Simplifica la gestión de las coordenadas por parte de los usuarios de sus diferentes proyectos o fines. 5. Facilita y agiliza la realización de consultas y análisis espaciales. 6. Promueve la interoperabilidad y uso de información geográfica del país en los diferentes niveles territoriales. 7. Minimiza problemas de áreas de traslape entre regiones. Y 8. En un mediano y largo plazo reducirá tiempos y costos asociados a los procesos de gestión y uso de los datos. Si uno ve desde el punto de vista de desarrollo las oportunidades que existen en los sistemas catastrales, de tratar de utilizar inteligencia artificial para reducir los errores, para identificar los propietarios, para mejorar la integración entre bases de datos. Y al mismo tiempo sabemos que ahí hay una participación privada que es muy importante en los operadores. La propuesta nos hace la pregunta, ¿esto nos ayuda en esos temas? ¿Creen ustedes que el tener unas solas coordenadas que todo el mundo debe estar utilizando para todos los procesos deberían de usarse? Pensemos quién la tiene que usar. Pero ¿para quién es este cambio? Nuevamente, volviendo directamente a la documentación del ICAC. ¿Quién debe usar las coordenadas con origen único nacional a partir del 2020, cuando fue promulgada la resolución 471? Produzcan o utilicen datos cartográficos con fines oficiales, compartan y dispongan de información geográfica oficial con diferentes usuarios y entre entidades, utilicen o preparen documentos legales y o técnicos con bases de coordenadas, realicen procesos de gestión catastral. Inicien procesos de validación y oficialización de información catastral y agrológica con el IGAC, deseen representar la información de la base de datos sobre cartografía del IGAC y estén interesados en representar y vincular su información a las bases de datos del estándar ALM Core. Todo aquel proceso
topográfico o cartográfico que requiera terminar en una entidad pública que tenga una relación con el catastro, la mayoría, POTs, todos los desarrollos viales, todos los temas de proyectos ambientales, todo el licenciamiento ambiental, necesita estar en este nuevo sistema de coordenadas. Probablemente los que levanten coordenadas para el manejo de las minas en Cerrejón no necesitan cambiar su sistema de coordenadas. Pero si ellos van a reportar eso a cualquier entidad del Estado, la nueva reglamentación dice, ustedes deben reportar todas en el nuevo origen nacional. Y aquí, una señal de alarma. No solamente en el sector privado de los topógrafos, en el sector académico de la topografía, existen dudas en qué sistema de coordenadas se debe proyectar. Lo grave que sucede en este momento en el país, y lo comprobamos con los estudiantes del curso, es que no hay claridad al interior de las entidades. Y la norma es clarísima. La norma es clarísima. Hay que usarlo. Hay que usarlo para todos los procesos que existen relacionados con representar la información del IGAC o los sistemas catastrales. Y cuando hablamos de sistema de gestión catastral, nos metemos en la mayoría de los procesos relacionados con las entidades del Estado. Las corporaciones autónomas, las oficinas de planeación para la expedición de licencias, el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial, todo eso es clarísimo que tiene que ser utilizado bajo el nuevo sistema de coordenadas. Y ahí es donde yo veo a los funcionarios públicos a los diferentes niveles, particularmente en las regiones, patinando. No, póngalo en otro centro, en el centro anterior. Por ahora, es que no es claro el cambio. El cambio es clarísimo. El cambio es clarísimo. Porque si el sistema catastral es el que permite el desarrollo de la tierra ordenado y da seguridad jurídica, si ese tiene un nuevo sistema de coordenadas, todo de ahí para arriba tiene que cambiar. Todo de ahí para arriba tiene que cambiar. Porque recuerden que el cambio entre coordenadas proyectadas, origen nacional y las anteriores con los 6 centros, no produce error. Ese no produce error. Produce error cuando mido áreas y longitudes. Pero ahí no hay error. Es una operación matemática movernos entre uno y el otro. Y por consiguiente la decisión es clarísima por parte del gobierno nacional. Pero ¿qué nos pasa a nosotros los topógrafos? ¿Qué pasa con los levantamientos topográficos? Porque las diferencias en longitudes áreas son significantes. Son importantes y hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué hacer ahí? Voy a volver a reír la norma. Aquí esta parte sí no está bien escrita, ¿eh? Aquí me toca interpretarla un poco y aquí hay una oportunidad para que en el panel hablemos de dar claridad a esto. Voy a interpretarla sabiendo que lo que está escrito no es claro. ¿Qué efecto tiene en los levantamientos topográficos? Estas son las respuestas que da la cartilla del IGAC. Ninguno. Los levantamientos topográficos deben realizarse con las metodologías actualmente vigentes. Punto. Si usted está haciendo topografía, no cambia nada. Si usted hace las escalas muy grandes, escala 1:500, no cambia nada. Váyase a sus orígenes cartesianos locales y las pone. Ya lo vamos a ver en un segundo. Ahí calcule áreas. Ahí calcule distancias. Pero si las va a reportar al Estado, usted las coordenadas las pone en el nuevo sistema. Las áreas las calcula en ese sistema local. Y ahí no hay diferencia. No necesita hacer ajustes de ninguna manera, sino simplemente tener en cuenta que las áreas y las longitudes las debe reportar en el mejor calidad posible, que son en los sistemas cartesianos locales que se generan a partir del Magna Circas Pro. Ya estamos en la versión 5. Para la elaboración de los planos finales, sí deben proyectarse las coordenadas de la información levantada en el sistema único de proyección. Las coordenadas, no calcular áreas y longitudes. No. Eso está clarísimo que ahí no lo debemos hacer porque ahí está, si tenemos un áreas mejor calculadas, una longitud mejor calculadas, ¿cómo nos vamos a ir de regreso a recalcular eso para que nos quede mal? En algunas zonas más grandes y en algunas más chiquitas. Pero las coordenadas sí las puedo reportar y ahí no genero error. Porque yo me puedo mover entre esas coordenadas, unas adelante y una atrás y siempre voy a llegar. Siempre voy a llegar al mismo punto porque es una operación matemática. No, el error ya se cometió al aplanar la Tierra. La pregunta es, la forma como la plano, ¿cómo me cambia cuando lo muevo entre coordenadas? No hay error en ese momento, a menos que yo cometa un error físicamente, pero no agrego error el cambio de coordenadas. Lo cual permite que los elementos del terreno que estén en diferentes orígenes se representen de forma continua y sin traslapos
independientemente de quién lo levantó. Si usted lo lleva al origen nacional, no hay duda de quién lo levantó y no hay que preguntar qué origen utilizó. No, hay uno origen único que todos deben de utilizar. Bueno, finalmente, claro, cuando yo estoy cerca de la Tierra y pongo un carro plano cartesiano más cerca, en ese momento voy a minimizar el error y es casi insignificante. Entonces aquí para recordar y cerrar, y cerrando este tema de las coordenadas, yo en rojo, vean ustedes dónde están los errores, grandes errores que va a cometer el origen único nacional en el cálculo de coordenadas, en el cálculo de longitudes y áreas, no en coordenadas. En coordenadas, ese error ya se minimizó porque es la misma Gauss-Kruger y yo solamente estoy moviéndome de uno al otro. Claro, antiguamente tenía los 6 centros que ustedes ven en azul clarito, que este me llevaba a unos errores menores, haciéndolos todos eran tangentes. Este era secante, el modo secante es tangentes. Pero en el cambio de coordenadas, recuerden que no, miren, aquí está, la realidad está en verde y esta coordenada es roja, que es donde está el nuevo origen nacional, y el azul está allá. Ahí cuando me muevo entre esas coordenadas no genero error. Es una operación matemática sobre esta línea. Cuando mido distancias, claro, miren ustedes lo diferentes que son. Y por eso, al medir longitudes y al medir áreas, debo irme al mejor plano, que en este caso lo he pintado en amarillo, es un plano cartesiano de coordenadas locales, que el IGAC tiene 1100 o más, pues uno por municipio, o más, porque dependiendo de las diferentes alturas, algunos municipios tienen más, o el tamaño del municipio, y ahí cuando usted mide en ese punto, usted disminuye el error casi a cero por curvatura de la Tierra. Pasar de geográficas a locales, porque allá está, por la forma de la Tierra, se hace un ajuste en el cálculo de longitud y latitud. Llevarlo a cualquiera de estos sistemas de coordenadas y volverme entre uno y los otros, no genero error. Genero es el cálculo de las áreas y la distancia. Esta es mi última diapositiva. Y yo creo que ojalá podamos tener este panel de discusión más frecuente para poder ir consolidando conocimientos y como profesión de topografía poder contribuir de forma dinámica y eficiente en estos cambios que están sucediendo en Colombia. Lo primero, nada es perfecto. Siempre vamos a tener ganar por un lado, perder por otro. Todo cambia, es la realidad. Todo cambia en el país, todo cambia en las instituciones, todo cambia desde el punto de vista individual y como personas todos cambiamos, todos tenemos cambios personales, mueren las personas, se divorcian, se separan, hay cambios, crecen los niños y así sucesivamente. Pero lo que sí es importante es que el cambio hay que manejarlo. La forma como se ha manejado el cambio en Colombia me preocupa. Es un cambio muy seguido, ¿no? Porque el insular se agregó hace solamente, ese centro se agregó hace solamente 6 años y ya tenemos un nuevo sistema de coordenadas que se hizo una implementación muy rápida. En Australia el cambio tomó un lapso de 15 años para cambiar el centro y, ojo a este y súper importante, y se dio 5 años. El sistema de coordenadas se sacó en el 2015 y sigue en el 2020 es obligatorio. A esto sí, el 2020 todo el mundo tiene que utilizar. No recibo nada que no sea en el nuevo sistema. ¿Cuánto tiempo vimos en Colombia? ¿Cuánta capacitación se dio? ¿Cuántos ajustes? ¿Cuántos sistemas se dieron para poder ajustar los sistemas de computadores? ¿Cuántos apoyos se dieron en eso? Creo que ha sido un poco sobre la marcha. Y eso, ese cambio hay que manejarlo. Ahora, si hay una oportunidad, ya no hay duda en qué sistema de coordenadas están las cosas. Todo lo que se levante, todo lo que hay, todo lo que va a haber en el futuro y todo lo que hay en el pasado debe estar en ese origen único. Punto. Para el sistema catastral. Si usted tiene un sistema que no es relacionado con el sector público, que no tiene una relación con el sistema catastral, que no se va a poner en cartografía del IGAC, no, eso no hay problema. Siga utilizando su sistema. Pero si usted va a hacer cualquier operación relacionada con las entidades del Estado que necesite la cartografía del IGAC, que necesite ser parte del sistema catastral, POT, todo, licencias ambientales, todo tiene que estar en origen único, ya. No hay, no es el pasado, no es el va a ser ya, tiene que estar. Y claro, con esa continuidad del sistema catastral y una buena base de datos catastrales, ganamos todos. Y hay unas confusiones, hay unos retos, si fuéramos a calcular áreas y distancias con ese sistema de coordenadas, pero hay una ganancia importante si es unificado. Eso sí es clarísimo. Porque no hay forma de tener un buen sistema catastral, una colcha de retrasos para cubrir el desarrollo del país, donde una tela
continua, como lo llaman en inglés, el parcel fabric, la tela de las parcelas tiene que ser continua, no pueden haber huecos. Donde hay huecos, ahí hay conflicto. Y eso solamente se logra con un solo, único sistema catastral. Si usted tiene dos o seis, como tenemos en Colombia, pues los predios no se saben cuáles están y ahí van a haber dificultades. Cuando se hacen procesos de automatización, ahí van a haber dificultades. Y ahí sí, yo, desde el punto de vista técnico, considero es un cambio importante. Si hay un enfoque que el sistema catastral necesita ser la base fundamental para el desarrollo del país, creo que la decisión es muy buena. Tiene unas consecuencias que les he presentado en esta presentación. Tiene unas fallas, pero esas fallas, nada es perfecto. Si se logran manejar, tenemos una gran oportunidad de capitalizar en unas grandes ganancias desde el punto de vista de desarrollo del sistema catastral. Ahora, no me dejaré de insistir en la necesidad de construir claridad. Hasta la construcción de este curso, que agradezco muchísimo a los estudiantes, a Esteban, el director de comunicaciones del Consejo Nacional Profesional de Topografía, a todos ellos que participaron, a todos, ¿no? Alejandro, el director nacional, al presidente Wilmar, que nunca dudaban en apoyarnos, les agradezco inmensamente porque nos están dando la oportunidad de participar activamente en las discusiones del país y ahora ya tenemos 40 nuevos topógrafos que tienen esta claridad. Pero ahí no queda todo. Con esto quisiera terminar. Hay unas prioridades que debemos de construir para los topógrafos en Colombia. Yo creo, desde Australia, con respeto a las entidades y a los gremios que existen en Colombia, los invito a considerar estas prioridades. Primero es construir capacidad. Los topógrafos debemos ser los que tengamos el mayor conocimiento sobre el sistema catastral y la construcción de levantamientos topográficos en Colombia. Ahí donde debe estar la capacidad nuestra en cada uno de nuestros topógrafos que carga una tarjeta profesional. Y nos debemos de volver un eje fundamental de conocimiento. Cuando el gobierno quiere hacer un cambio, nos pregunta a nosotros primero. No creo que necesitemos más las cooperaciones internacionales si nosotros desarrollamos esa capacidad al interior de nuestra propia profesión, con personas excelentes en este conocimiento como el doctor Wilches, con otros como el expresidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos como Walter, como Wilson Pérez. Todos ellos han construido, ¿no?, unos grandes conocimientos que hay que capitalizar y volverse un eje fundamental. Omar, el comisionado, todos tienen una gran experiencia personal que hay que construir. Y ahí es donde yo creo que hay que enfocarnos, en volvernos un eje fundamental de conocimiento para que cada vez que se les requiera ayuda, nosotros seamos el verdadero organismo consultivo del Estado. Y claro, seguir discutiendo y construir esa confianza entre las entidades públicas y privadas para finalmente, ojalá, tener un gran desarrollo del gremio de la topografía en Colombia. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes con esta charla magistral y bueno, quedo muy interesado de escuchar los desarrollos que tengamos en este panel de discusión. Quedan mis datos, por favor, contáctenme cuando quieran y nuevamente, muchas gracias.